En el hierro tenemos compradores de China, de Corea, ¿no? Que vienen y tienen sus conexiones, se alían con los comuneros y están explotando las minas o bueno, podemos llamar minas, los yacimientos de hierro. ¿De manera Y ilegal? de manera ilegal, porque ellos hacen un contrato con la comunidad tiene el Reinfo le da ese paraguas de legalidad, ¿no? Entonces, cuando uno va y quiere reclamarle a los compradores, dice, no, yo no estoy explotando, la que está explotando es la comunidad, y ellos tienen Reinfo y están de acuerdo a la ley. Hay casos donde el minero artesano ha visto que esta es una bonita forma de seguir trabajando, usufructuando, ¿no? La concesión de un tercero, ¿no? Y porque siempre va a haber, siempre dicen, no, no hay problema, lo van a extender, y hasta ahora, ¿no? La gente el día de hoy Está piensa, a la a la expectativa que el espera que el Congreso Reinfo, o el que gobierno el lo Congreso extienda. les va a dar, ¿no? Y inclusive muchas leyes de las que están por salir, de alguna forma han visto una forma, un camino que no dice extensión, pero en el fondo es una extensión. Si pudieses cambiar una ley, ¿qué ley cambiarías? ¿Cuál cambiarías? No sé, yo prefiero cambiar a los que hicieron la ley. El Perú ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué debe hacer para superar los actuales? Hola, soy Paola Bustamante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Propuestas del Bicentenario Podcast. El día de hoy vamos a conversar con Antonio Samaniego sobre un tema que ha tomado muchísimo interés en este último tiempo, aun cuando es un problema que vive nuestro país hace mucho tiempo, la minería ilegal. Bienvenido, Antonio. Bueno, Antonio, permítame presentarte, Antonio. Antonio, quien cuenta con un doctorado en mecánica de rocas. Tiene más de 45 años de experiencia en el sector minero. Desde el campo de la docencia ha sido profesor de diversos cursos de minería en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la consultoría es director actualmente de SRK Consulting. Además, Antonio ha estado toda su vida relacionado con la pequeña minería. ¿Con quién mejor que él para conversar sobre la minería ilegal y los retos que tenemos frente a esta situación? Bienvenido nuevamente, Antonio. muchas gracias, Paola. Realmente agradezco a Videnza darme esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema tan importante para nuestro país. Muchas gracias a ti por tu tiempo y quería comenzar de pronto compartiendo contigo algunos datos, Antonio, si me permites. Sabemos que hoy, ¿sí? La minería ilegal, digamos, ha avanzado muchísimo en nuestro país. De hecho, se presenta como uno de los principales problemas de nuestro país y ha desplazado a algunas actividades criminales como el narcotráfico. Según un estudio de BIC Consultores, un 40% de la producción anual del oro está en manos de los mineros no formales. Las estadísticas no distinguen entre minero informal y el ilegal. Calcula además en el estudio que esta actividad podría estar moviendo unos 8.000 millones anuales. Y en esa medida, con esta información, Antonio, va mi primera pregunta. Y quería plantearte, ¿cómo llegamos a esta situación? Tú tienes muchísimo tiempo en temas de minería, casi toda tu vida vinculado con la pequeña minería. Entonces, si nos puedes contar cuándo estalló este problema, ¿fue después de la pandemia? ¿Venía después de hace mucho tiempo? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se hizo mal para llegar a la situación en la que nos encontramos el día de hoy? Ya, gracias, Paola. Bueno, el tema este de minería informal o minería ilegal es, digamos, hay un montón de grises en el medio, dependiendo cómo lo mires, dependiendo de qué punto partes, ¿no? Por ejemplo, antes de que salga el Reinfo, que fue alrededor del 2012, había muchas cosas que eran ilegales, informales e ilegales. Pero cuando apareció el Reinfo, y el Reinfo un poco como que dio una serie de ventajas o flexibilidad al tema de formalización,
muchas cosas pasaron, en mi opinión, de lo que era informal, pasaron a ser ilegal, ¿no? Como el hecho de comercializar minerales de una propiedad que no es la tuya, con la cual no tienes un contrato de explotación, por ejemplo. Y ese proceso fue el que de alguna manera marca también un hito, entonces. Yo creo que sí, es importante porque el principal problema entre la minería artesanal o pequeña minería y la minería, digamos, formal o mediana, gran minería, es que mucha de la minería artesanal o informal y legal, como quieran llamarlo ahora, se realizan en terrenos o en concesiones de terceros, no se realizan en concesiones propias. Esto hace que, digamos, la forma de subsanar las leyes, muchas de las leyes han ido por lo que llaman el contrato de explotación, que para mí en este momento se ha convertido en la piedra angular de todo el problema, porque como vamos a ver más adelante, probablemente cuando veamos algo de los proyectos de ley, muchos han avanzado en los temas digamos, de los requisitos que se requieren, pero cuando llegan a la parte de quién tiene la propiedad, empiezan las divisiones. Hay opiniones muy contrarias y se toman conceptos como derecho al trabajo, cuando el gobierno entrega una concesión a una empresa minera, es para que la trabaje, la explote, no es para que la tenga sin actividad, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchos conceptos que requieren mucha aclaración. Y ahí, Antonio, cuando comenzamos a mirar si esto pasa a partir del 2012 en adelante o viene detrás, de pronto Ah, hay temas, ¿sí? Que hace un tiempo, digamos, cuando nos conocimos hace por lo menos más de un mes, creo yo, en alguna entrevista que tuvimos para un estudio específico, tú nos comentabas, ¿no? Cómo históricamente, ¿no? En el caso de los mineros artesanales, trabajaban en el territorio, cerca a donde vivían o en determinados espacios, pero luego vino, ¿no? El Estado y analizó y dividió el territorio en cuadrículas. Tuvo en cuenta en ese momento, cuando divide en cuadrículas el territorio, que habían mineros artesanales, viene desde ahí. ¿Cómo ves tú un poco la historia? Porque evidentemente en nuestro país la minería es histórica, ¿sí? Nuestros antepasados han hecho minería permanentemente. Entonces, ¿en qué momento se da este cruce entre la concesión, entre el minero artesanal y qué sucede y cómo se genera finalmente, más allá de la propuesta del legislador, qué pasa en el territorio en su día a día? Sí, efectivamente, ¿no? La actividad minera en el país es ancestral, ¿no? Viene de la época inca, pre-inca, ¿no? La época de la colonia, ¿no? Y después, actualmente, ¿no? Se realiza sobre todo de manera pequeña en los ambientes cercanos. Vamos a hablar de las comunidades campesinas. Voy a referirme principalmente a la sierra o a la costa, no tanto a la selva, porque ahí, primero que no tengo mucha experiencia en esa área, donde principalmente he trabajado así en la minería de la sierra y costa, y ahí existen las comunidades campesinas, ¿no? Las comunidades campesinas que vienen de tiempos ancestrales tienen, tienen bajo su propiedad terrenos extensos, muy extensos, y que ellos por tradición han trabajado pequeñas vetas minerales, perdón, y principalmente oro y plata, ¿no? Algo de cobre también. Y estas vetas nunca la han trabajado de forma continua, ¿no? Estos mineros artesanos, estamos hablando de los mineros artesanos de bien tiempo atrás, ¿no? Y trabajaban por temporadas, cuando no había época de cosecha, cuando venían, trabajaban la mina y después continuaban con sus quehaceres, O sea, ¿no? Normal, compartían su compartían, actividad sí, sí, de agricultura, por claro, ejemplo, para comer, con las actividades así es, mineras, sí, digamos, más sí. artesanales, que les daban ingresos también. Así es. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Cuando hasta los años, yo que me acuerdo, a los años 2000, 2001, el precio de la onza de oro estaba en 350, $250 la onza.
Fíjate, el día de hoy estamos hablando 2.500. Son 10 veces más Claro, exactamente. ¿no? Y El genera precio. obviamente otros intereses. Ya Sí, no es el minero artesanal claro, que intervenía en la beta sí, para tener ingresos un cierto tiempo y claro, luego regresaba, sino claro, ya se vuelve más claro. recurrente, ¿no? Entonces, esto se complica principalmente cuando, digamos, el Estado primero hay dos tipos de conflictos. Uno es el conflicto que existe en la gran minería o mediana minería con los mineros artesanos o los comuneros mineros, ¿no? Porque los comuneros mineros tienen sus territorios definidos, tienen muchos de ellos sus actas de fundación, tienen sus planos, etc. Y cuando cuando el gobierno abre estos lugares para el denuncio minero, simplemente los abre, y yo creo que ahí faltó una, ¿cómo se llama? Una actividad, ¿no? Que se llama digamos, la consulta previa. Siempre hablamos de consulta previa, pero el consulta previa arranca, si no me equivoco, con la ley de trabajo, ¿no? El 169, 160, no me Claro, acuerdo. así es, 169. Entonces, cuando yo leí un poco de ese tema, y lo que dice esa ley es que el gobierno se debe encargar de hacer esta consulta previa. Y lo que ha pasado en nuestro caso, que el gobierno ha entregado, no es que ha entregado, ha concesionado el territorio sin hacer esta consulta previa, y tenemos ahora superpuesto a las comunidades, terreno de las comunidades con las denuncias mineras. Y yendo un poco más atrás, inclusive, digamos, antes del convenio 169 con la OIT, Ujú, ujú, de pronto el Estado, como decíamos, divide el ujú, territorio en cuadrículas, ujú. pero no hace un reconocimiento del Ateo, territorio ujú, sobre qué es lo que está pasando. claro, Entonces, ahí hay una primera alerta que ujú, es importante identificar, ujú, porque muchos nos preguntamos en qué momento ujú, nos desentendimos, ujú, ¿sí? ujú, Entre peruanos, claro, entre quienes estaban haciendo la minería, ujú, desarrollando la ujú, actividad ujú, minera ujú, artesanal, ujú, y quienes finalmente habían recibido una concesión del Estado peruano ujú, y se encontraban en el territorio, ¿no? ujú, Entonces, de pronto, y ahí preguntarte, ¿es que el Estado, ¿sí? Le planteó probablemente cuando da la concesión, le dice, bueno, tú vas a entrar en este territorio y ahí vas a tener que dialogar con quienes ujú, están ahí, ujú, ujú, ¿no? Entonces, nuevamente el Estado en algún momento cede, deja, ujú, ¿no? Traslada a la empresa para que es- se encargue de ver cómo soluciona Así el es, problema en el territorio claro, y ahí se genera evidentemente un problema, ¿no? Un gran cierto, primer problema cierto, ¿no? que ahora ha avanzado mucho más porque ya no estamos hablando solo de aquel comunero, comunera que vive en un territorio, que han Ujú, desarrollado la actividad minera artesanal, sino ya vemos que hay otras personas que saben que hay mineral, ujú, oro, plata, ujú, en esos territorios y se acercan más bien para explotar. así es, así Y es. ahí tratando de entrar en la relación con el reinfo que mencionabas Ujú, hace un ujú, momento. Entonces, primero, ahí tenemos superpuesto en el ujú, territorio el interés de la comunidad ujú, que históricamente, ¿no? ujú, Tenía ahí el mineral, viene la concesión y tienen que dialogar. ujú, Pero luego viene el reinfo y plantea que pueden, desde que ingresan, pasan la ventanilla. Y ese es un tema que es ujú, relevante mencionar, ¿no? ujú, Llegan, se inscriben en este ujú, registro para ujú, formalizarse, que es lo que es el reinfo, ¿no? ujú, Se inscriben en el registro, yo siempre digo, van a la ventanilla, ujú, dicen, me quiero registrar, le dan su registro ujú, y tiene un espacio como de carta blanca ujú, dada desde el gobierno para poder tramitar su formalización. Y uno de los temas centrales es el contrato, digamos, con la empresa que tiene la concesión. no sé. Si te está gustando el video y deseas recibir más contenido similar, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo episodio. Ahora, continuemos con la conversación. Sí, correcto. Sí, ahí hay un problema que yo creo que agrava, es nuestra propia legislación o la forma como
están legislados los recursos naturales, ¿no? En el país, por ejemplo, una cosa es ser propietario de la superficie y otra cosa es ser concesionario del subsuelo donde están los minerales. Por lo que señala además la Constitución Así de nuestro es, país, así que, es. digamos, el Estado Ujú. es dueño del subsuelo Eh, y todo aquello que está en el Así subsuelo, es. y los ciudadanos podemos comprar solo el suelo, Claro, el terreno. claro. Entonces concesiona esto y lo que pasa es que si no se ponen de acuerdo, digamos, el propietario de la superficie con el concesionario, pasa lo que está pasando, ¿no? Hay demasiados problemas sociales y que son aumentados por la sencilla razón de que digamos, el concesionario hay veces requiere del terreno, pero no solamente requiere el terreno, requiere del agua, requiere del acceso, de las vías de comunicación. En el fondo no es solamente el lugar donde está situada su concesión minera, sino es todo su entorno. Entonces, la comunidad muchas veces es mucho más extensa que una propiedad minera. Normalmente es mucho más. Entonces, realmente lo que deberíamos tender es que los grandes concesionarios, no digamos los grandes, los concesionarios en general, deberían Medianos, tender, pequeños, grandes. todos, deberían tender de cerrar esa brecha que existe, ¿no? Porque nuestra legislación es así y así vamos a tener que vivir. No es como en Estados Unidos, el que es propietario, o Canadá, el que es propietario de la superficie es dueño de lo que hay abajo. Acá no sucede eso, ¿no? Así es, Entonces, exactamente. teniendo eso muy, muy en claro y conversando con los, digamos, los comuneros, se tiene, creo que la salida es que tienen que llegar a un acuerdo. Y si no hay ese acuerdo va a ser muy, muy difícil, digamos, la formalización digamos, que se pretende hacer a gente que ha estado siempre ahí, ¿no? Estoy por un momento haciendo un pequeño paréntesis, dejando la actualidad, que luego lo vamos a discutir, el tema ilegal y todo Así eso, es. Sí, y es porque importante antes, hacer la precisión claro, que ya antes vienen no. históricamente en un Sí. territorio, Ujú. ¿sí? Llega la empresa, mediana, pequeña, grande, que ha Sí, sido concesionada y tiene que ponerse de acuerdo, claro. pero ojo, ahí estamos hablando, como tú acabas de mencionar, de personas o empresas Ujú, de buena fe ujú, que finalmente terminan encontrándose en un territorio ujú. por las gestiones que se han desarrollado, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, lo que debemos tratar digamos, ya caminando en el tiempo hacia lo que está pasando ahora, por los precios, etcétera, ha habido, inclusive la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, mucha gente de la ciudad regresaron Eso, al a campo. sus comunidades, a sus pueblos. Y esta gente se encontró con que la comunidad tenía muchos recursos, que habían proyectos mineros. Entonces, esta gente que regresa, que eran comuneros hace tiempo atrás o hijos de comuneros, regresan y tienen ideas completamente distintas. Y dicen, no, ¿por qué no lo trabajamos nosotros? Y hay un tremendo desconocimiento de lo que cuesta abrir una mina. Si uno va a abrir una veta y sacar un poco, bueno, sí se puede hacer artesanalmente, como pequeño. Pero si uno quiere desarrollar ya una empresa minera que cumpla con todos los requisitos ambientales, sociales, ¿no? De temas tributarios, etcétera, no es tan sencillo, ¿no? Y Claro, si uno muchas quiere hacer las veces, cosas bien, no es tan exacto, sencillo. entonces nosotros tendemos a entender que formalización es eso, ¿no? Que sea la minería como tiene que hacer con los permisos, con los temas ambientales, con los temas digamos, laborales, sociales, etcétera. Pero el pequeño no lo va a poder hacer porque es tema de escala, ¿no? Inclusive para los grandes mineros es complicadísimo pasar, no se habla mucho de la tramitología que tenemos, como varios cientos de requisitos, estudios, licencias que obtener. Imagínense eso se trasladar al mediano, al pequeño. Las leyes actuales o los proyectos de leyes están tratando de simplificar, pero yo no sé si es el camino correcto, porque vamos a tener dos niveles de minería cuando la minería realmente debería ser una sola, ¿no? Cada estrato en el lugar donde puede cumplir y no debería saltar más si no puede cumplir con ese requerimiento ambiental, con ese requerimiento legal, Sea ¿no? pequeña, mediana o grande. Claro, Entonces, claro. lo que estás planteando, una reflexión importante, está vinculada con
que la formalización Ujú, tendría que tener, digamos, los requisitos ujú. teniendo en cuenta pequeña, mediana y grande, teniendo en consideración que son pequeña, mediana o gran Sí, minería. Sin embargo, todas tienen que tener los requisitos, solo tener en claro, consideración su tamaño. claro. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico es, ¿cómo podemos decirle a la minería artesanal que tiene derecho a procesar sus minerales? Ese es un poco contradictorio, porque ¿con qué capacidad estos señores van a poder cuidar el ambiente, van a evitar tirar las aguas al río, los relaves? Los relaves, Entonces, claro, todo los eso entonces, residuos. no es posible. O sea, digamos, el artesano, en mi opinión, debería trabajar todo lo que es la operación minera y el proceso, claro, Extracción. extracción. Y el procesamiento debería estar concentrado, como mucho se habla, por ejemplo, de ENAMI en Chile, ¿no? ENAMI en Chile compra los minerales de los pequeños minerales, de los mineros artesanales y los procesa y los vende, ¿no? Entonces, O sea, que algo, sea algo, otro. Hay que generar te- ah, una sí, estructura, digamos, una arquitectura que sí. permita Ujú. que solo los artesanales Sí, extraigan. sí, y una escala, ¿no? Porque tampoco uno puede tener miles de plantas. Hace poco estuve mirando las estadísticas, si no me equivoco, en el Perú hay cerca de 250 plantas procesadoras con permisos en el ministerio. Algunas en trámite, otras ya con Con concluir. reinfos inclusive, No, no, ¿no? no, estamos Ya con hablando permisos, allá, solo con permisos. desde las minas gigantes como Cerro Verde, Antamina, hasta las más chiquitas de 50 toneladas por día. De esas suman en total como 250 plantas Formales. formales y que tienen todos los papeles en regla. Entonces, muchas de ellas son del tamaño pequeño, de 320, de 350 toneladas para abajo, eso están Ujú, en la, así la es. categoría de pequeños mineros. Entonces, esas plantas deberían formar parte muy activa en el tema de la formalización, porque no se puede pretender formalizar a un minero que produce 25 toneladas día y que a la vez tiene una planta y a la vez produce el oro fino, y eso sería literalmente imposible. Yo siempre digo, el oro es como efectivo, porque mucha gente puede ir a joyería y te entrega el oro y le pagan ahí. No, no. Y es más, ¿no? Nuestra reglamentación minera dice que la comercialización del oro es libre, lo dice. Y ese es un tema Y, que y está conversábamos hace un escrito. tiempo, exactamente. O sea, Ujú, ¿cuánto de ese oro que tú acabas de ujú, describir ujú. llega hoy al mercado nacional? Y Ujú. muchas joyerías en diferentes partes del Perú Sí, tienen ese oro porque la comercialización es libre, así como es. tú lo Sí, estás sí, precisando. sí, sí. Entonces, no importa cómo salga, Ujú. finalmente lo puede Así comercializar es, así es, porque en ¿no? ese caso no hay trazabilidad Claro, de la entonces, formalidad. claro, ¿no? Y ese es un tema bien importante, ¿no? La trazabilidad. Y la trazabilidad no es solamente, digamos, hacer acciones de interdicción o pedir, controlar, ¿no? Los movimientos bancarios, ¿no? Es mucho más complejo que eso, ¿no? La trazabilidad viene, yo pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos saber que el petróleo que sale de un grifo termina en minería artesanal ilegal o termina en minería artesanal legal o en proceso de formalización o en una minería con todos los... Es difícil. Hay mucho, digamos, hay aspectos donde no se está controlando lo suficiente. Y es peor, ¿no? Donde yo pienso que también hay mucha corrupción. Claro, y ahí ¿Eh? viene, y ahí de pronto nos detenemos un poco antes de dar el salto a todo lo que está generando esta Ujú, minería ilegal. ujú, Y de pronto, ya con la descripción que tú has hecho y para todos nuestros seguidores, de ujú, repente nos puedes ayudar haciendo esta diferencia muy clara ujú, sobre minería informal, ujú. ¿no? La minería ilegal Claro. y la descripción de minería artesanal, además que acabas de dar claramente. Ya. Voy a hacerla con ejemplos, yo creo, porque a veces con palabras es muy genérico. Un minero, por ejemplo, un pequeño minero que encuentra un terreno que no tiene concesiones ahí, va, pone su denuncio minero ahí, ¿no? Empieza a trabajar, digamos, siendo pequeño minero, puede optar dos vías. Lo que llaman la vía, la vía formal, o Ujú. sea, él hace su denuncio, hace su declaración de impacto ambiental,
consigue digamos, uso del terreno superficial, consigue permiso de agua y empieza a operar. Entonces hace como si fuese una mediana minería, todo formal y va. Ese es un minero, pequeño minero formal. Y una vez que tiene todos los requisitos, recién sí, opera. Hoy, recién opera. Pero es alguien que arranca hoy día. Pero ¿qué pasa con el que arrancó hace 5, 10, 15, 20? O los ancestrales que vienen inclusive mucho más atrás. De generación en generación. Ellos ya están trabajando ahí. Ellos ya tienen una labor, ya tienen todo. Pero, por ejemplo, no tienen un contrato de explotación, ¿no? O no tienen, bueno, el derecho de superficie no lo necesitan, son propietarios, muchos de ellos propietarios de la superficie, pero necesitan un derecho de uso de agua, un estudio de que no existen restos arqueológicos, ¿no? Y luego recién pasan al último punto, que es lo que llaman el derecho, el inicio y reinicio, ¿no? Entonces, ese es el que está en formalización. Entonces, si este que está en formalización lo hace en un terreno propio, una concesión propia, se le podría decir un minero en formalización. Pero se habla de que existe más o menos el 90% de los 80.000 reinfos son mineros que están en propiedades o en concesiones que no son propias. Entonces, como decía hace un momento, ¿no? La piedra angular para mí es el famoso contrato de explotación. Y ese es el problema que el gobierno debe centrarse en resolver, a la vez que hace la trazabilidad, a la vez que hace los otros aspectos, ¿no? Importantes también, pero el que no nos va a permitir avanzar es que si no se resuelve ese tema. Entonces, si hay un minero, ¿sí? Todavía no le vamos a poner el adjetivo, formal, informal, hay un minero que está trabajando en un terreno, ¿sí? En el subsuelo, ¿no? Que no tiene su propiedad, ¿sí? Y tiene contrato de concesión, digamos, es formal de alguna manera porque no está ingresando subrepticiamente a un subsuelo que no es suyo, ¿sí? Correcto. Y hablamos de un subsuelo porque muchas veces es minería que ingresa, ¿no? Que ingresa, sí, no es que están encima, sino no, ingresa a socavón, sí. Y por lo tanto ingresa subrepticiamente. En este caso no, porque tiene permiso, porque hay un contrato, ¿sí? Con el concesionario. Sin embargo, existen territorios donde los mineros ingresan sin permiso del concesionario porque no tienen contrato. A ese minero, ¿cómo se le llama? Ahí quería llegar. Ese es el ilegal, pues, porque obviamente está utilizando o usufructuando el derecho que le han dado a un tercero, ¿no? Entonces, esa persona es ilegal. Pero ¿qué ha pasado con el reinfo? El reinfo le ha dado como dice, bueno, por un tiempo puede ser ilegal y esa fecha la han ido jalando y jalando. Trata de conseguir tu contrato. Así es. Y mientras ampliamos el plazo, tú ampliando. Sigues llamándote informal, claro. Aunque en la realidad es ilegal porque ingresa a una concesión que no es suya. Claro. Ahora, hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde el minero artesano ha visto que esta es una bonita forma de seguir trabajando, usufructuando, ¿no? La concesión de un tercero, ¿no? Y porque siempre dicen, no hay problema, lo van a extender, y hasta ahora, ¿no? La gente el día de hoy piensa a la expectativa que el Congreso o el gobierno que el Congreso les va a dar. No, y inclusive muchas leyes de las que están por salir, de alguna forma han visto un camino que no dice extensión, pero en el fondo es una extensión. Les da facilidades. ¿No? Es que uno tiene que vivir la realidad. La realidad es que esos mineros están ahí, representan una economía y cada día esa economía es más fuerte. Cada día esa gente que trabaja ahí está con mucho más poder económico. Y lo peor de todo, que cada día la parte ilegal, la parte que llamamos ilícita, se está metiendo. Va ganando terreno. En diferentes instancias y además en el poder político muchas veces. Claro. Y ese es un problema muy serio que no se va a poder combatir así de sencillo, ¿no? Y si bien es cierto, es labor del Estado, de los Ministerios del Interior, etc. Si no hay apoyo de
de los que estamos operando, de los que están en el terreno, porque deben ser los primeros interesados en, como decimos, separar la paja del trigo. Es Porque decir, si ellos no están interesados, pues claro, digamos que sí, si se tiene una concesión, ¿sí? sí, Y hablamos de un concesionario, a ese ya, concesionario, teniendo en cuenta que tiene el problema, ajá, ¿sí? Entonces, lo que le convendría es generar ese proceso de formalización, así es. firmar, digamos, contrato Ujú, y por lo menos tener claro que tiene un grupo de ujú, mineros ujú, que son contratistas claro, y que está permitido ingresar a explotar claro. y hacer la separación, como bien señalas, para Ujú, aquellos que no están con ujú, contrato y esos sí ujú, son ilegales y que claro, sean sancionados. claro. Claro, ahora, digamos, definitivamente el propietario o el que tiene la concesión, de alguna forma tiene que hacer lo que digo, ¿no? Separar la paja del trigo, porque no puede ceder ni dar parte de, o ceder un contrato de explotación a cualquier persona, ¿no? Y Entonces, ahí uno de los temas, Antonio, es que una vez que pasa esto, que es la realidad, ujú, tenemos el minero ilegal y el informal, ujú, ¿sí? Una vez que el ilegal y el informal, ¿sí? Tienen su reinfo, ujú, ¿no? Porque yo puedo ir, en su ujú, momento podía ir, inscribirme, ujú, sacar mi registro, ¿no? Que ya estoy en trámite, aun cuando no tuviese el contrato con el ujú, concesionario, tengo un salvoconducto ujú, no solamente para extraer, que ya es una actividad ilícita, ujú, sino tengo un salvoconducto para trasladar el mineral. mm, ujú, Entonces, si el concesionario decía, están robando, ujú, ¿sí? Ese minero ujú, ilegal que salió ujú, con el mineral robado ujú, ujú. puede transitar libremente porque tiene Sí, un papel que se así llama es, reinfo y la así policía es, no puede hacer así es, nada. así es. Inclusive con las modificaciones que se hicieron en el Congreso hace poco tiempo, Ujú, peor aún porque le quita facultades a la ujú, policía ujú. para intervenir si tiene reinfo. Correcto, correcto. No, esa es la parte, digamos, oscura, la parte mala de los reinfos. Yo creo que cuando hicieron los reinfos buscaron una tenía algo de buena intención, pero fácilmente fue totalmente cambiado, mal utilizado, ¿no? Y gente muy importante, gente, digo, importadores, no tanto se ve en el oro, pero por ejemplo en el hierro. En el hierro tenemos compradores de China, de Corea, ¿no? Que vienen y tienen sus conexiones, se alían con los comuneros y están explotando las minas o los, bueno, podemos llamar minas, los yacimientos de hierro, De manera y ilegal. de manera ilegal, porque ellos hacen un contrato con la comunidad tiene el reinfo le da ese paraguas de legalidad, ¿no? Entonces, cuando uno va y quiere reclamarle a los compradores, dice, no, yo no estoy explotando, la que está explotando es la comunidad y ellos tienen reinfo y están de acuerdo a la ley. O Entonces, la no ley lo permite. solamente lo que tú estás señalando es algo bien fuerte, Sí, ¿no? De sí, la realidad, sí, que es importante conocer, y sí. es que no solamente la actividad ilícita que se Ujú, está generando, por ejemplo, en el campo ujú, del hierro, ujú, digamos, de ujú. minería ilegal, Eh, sino que empresas de otros países Sí, sí, aprovechan sí, esta ambigüedad en la sí, norma sí, para, ¿no? claro. Comprar Ujú, probablemente más barato, sí, ¿no? Y eh, con este documento reinfo eh, pueden así darle es, digamos, la cobertura de así es. legalidad y que finalmente terminan Ujú, llevándose ese mineral claro, que ha sido ujú, extraído ilegalmente. ilegalmente, correcto. Entonces, Y en esa medida, ahí, Antonio, hace unas semanas, ujú, ¿no? El gobierno ha planteado un proyecto de ley, ujú, el proyecto de ley de la pequeña minería y de la minería artesanal, que es un proyecto de ley que el gobierno señala ujú, que va a tener algunos ajustes y va a promover ujú, esta mejora, ujú, ¿no? A este proceso de formalización. No sé si ujú. has tenido oportunidad de darle una leída, cuál es Sí, tu opinión, cuáles sí. son los puntos críticos que podemos tener de este proyecto de ley. Sí, tuve la oportunidad de asistir a una de estas, digamos, presentaciones que hizo el mismo ministerio con los abogados que trabajaron esta ley o este proyecto de ley.
y hicieron una explicación. En términos generales, yo tengo la opinión que hay avances interesantes, ¿no? Sin embargo, el tema angular, como vuelvo a repetir, el de la propiedad o el del contrato de explotación, aparentemente sigue sin solución, o por lo menos tiene una solución que todavía no es del agrado de muchos mineros artesanales, sean ilegales, de los gremios de mineros artesanales. Y es que se habla mucho de las concesiones en las cuales los mineros están trabajando el día de hoy, ¿no? Y que pertenecen a concesionarios de terceros, y que ellos deben revertir al Estado y pasar a ellos. Y ese es realmente un problema muy, muy, muy fuerte para nosotros, porque estaríamos rompiendo la institucionalidad de cómo se creó el tema del sistema de concesiones mineras y Claro, todo. claro. Entonces, Otra vez inseguridad jurídica. Así es. Y ante eso, mi opinión es que es ahora el tiempo de que las mineras grandes, a las medianas, o los concesionarios en general, traten de cerrar esa brecha. Vean si es posible acercarse y si es posible concesionar o dar en contrato de explotación, ¿no? Y yo sé que hay mucho temor de las empresas de caer en problemas legales, ¿no? Muchos de ellas son empresas multinacionales, ¿no? Que tienen pues códigos o sistemas de trabajo muy estrictos, ¿no? Y que están, digamos, tienen que seguir la pauta del ICMM, que es esta institución que agrupa las grandes mineras a nivel mundial, etc. El GISTM, que es algo de manejo de relaves. Y en realidad, ¿cómo se puede decir? La minería en general, a nivel mundial, la minería grande, la minería mediana, está muy regulada y tienen que seguir los patrones como son, porque la minería en general en todo el mundo, la minería a secas es mal vista. Tiene muchos opositores en todos, digamos, Europa, Australia, en cualquier sitio. La minería en general, no estoy hablando ya del artesano. No, en general, no, efectivamente, la minería es mal vista porque hace mucho tiempo, y ya no hablamos del artesanal, sino la minería en general, ¿no? Hace mucho tiempo, en diferentes partes del mundo y aquí en nuestro país, cuando todavía, ¿no? No existían todas estas entidades encargadas de autorizar, de dar permisos, sí se tuvieron empresas nacionales y extranjeras que no cuidaron, no gestionaron los riesgos del manejo adecuado de los recursos naturales, del agua, del medio ambiente, y hubieron consecuencias. Entonces, eso hace que aquí y en el mundo, ¿no? haya una alerta, digamos, frente a una actividad extractiva como la minería. Sin embargo, es cierto lo que tú señalas, ¿no? Hoy, inclusive, las grandes empresas, si no cumplen con estándares ambientales, no pueden cotizar en bolsa, no pueden recibir préstamos, porque ya la banca internacional pide cumplimiento de estándares, no solo ambientales, sino en respeto a derechos humanos, para poder generar estos grandes préstamos para las inversiones que hacen en los países. Entonces, ahí efectivamente hay un reto de cómo comunicar estos procesos. Sin embargo, todavía ya cuando hablamos en el detalle, porque sí he tenido la oportunidad de estar en espacios, en Cusco, por ejemplo, en un evento donde había muchos representantes de comunidades, donde se puso sobre la mesa la preocupación que tenían respecto al manejo ambiental de las grandes empresas. Pero a la par se puso también como preocupación todo lo que estaba pasando en el entorno, por ejemplo, a la afectación de las adolescentes y a las mujeres en el entorno de la minería ilegal. Porque ya no estamos hablando solamente de definitivamente afectación al medio ambiente, sino también trae a colación otro tipo de crímenes como la trata. Entonces, creo que ahí sí es algo que tenemos que ser sumamente inflexibles, diría yo, ¿no? Porque quien se opone a la gran minería porque sustenta que hay un
potencial riesgo con afectación al ambiente, frente a la minería ilegal debería ser el principal opositor, porque evidentemente si hay mucha información que está afectando al ambiente, además de la vida en el entorno de esta actividad ilícita. Es correcto eso. Pero también es importante notar de que, o es difícil entender, de por qué el minero en general, artesano, formal, informal, de las comunidades, se opone férreamente contra la minería grande, ¿no? De las famosas, como llaman, multinacionales, ¿no? Hay digamos, ese choque. Yo creo que ahí está entrando ya no solamente el aspecto comunero, sino hay un aspecto ideológico, un tema de modelo económico, ¿no? Los minerales en el país es del Estado y el Estado somos todos, o sea, somos todos, tenemos que ser propietarios de eso. Entonces, ahí hay un montón de temas de educación o de hacer entender en qué régimen estamos y qué régimen es el que hemos escogido como país, ¿no? Entonces, tenemos mucha gente que habla de el cerro es de los comuneros, ¿no? El cerro es de nosotros, esto es para nuestros hijos y nadie lo va a tocar. Entonces, conceptos como eso yo creo es muy importante, ¿no? Trabajar con los líderes de las comunidades, trabajar con ellos para que entiendan que sí va a ser de ellos, pero no tal vez en forma directa, porque hay yacimientos de minerales que le llaman diseminados, que solamente son posibles mediante una minería de volumen, de otra forma no van a ser posibles extraerlos. Entonces, esa minería tiene que toma terrenos, usa agua, tiene que hacer y lo está haciendo, no estoy negando que no lo hace, cuidaba el ambiente, etc. Pero también hay errores, como pasa en todo. Hay casos donde falla una reladera, casos de Brasil, inmensos, ¿no? Y eso le ha pasado a las mineras más grandes. Son las mineras que han sufrido esos derrames de relaves en Brasil, son las mineras top, las que están entre las 5 primeras mineras en el mundo. Entonces, ese es un tema que realmente tienen que ver las grandes empresas, ya regresando al tema de los artesanos, cómo cerrar esa brecha. Y lo que yo pienso es que las mineras grandes tienen una tremenda oportunidad de cerrar esa brecha si empezaran a trabajar con las comunidades que están a su alrededor, si empezaran a enseñarle cómo se hace una minería bien, ¿no? Y hay dejarlos un tema de trabajar. cultural importante, Sí, ¿no? Porque definitivamente el trabajo con la comunidad frente al trabajo individual marca una diferencia importante. Así es. Hay experiencias muy buenas donde las empresas grandes, concesionarias, han llegado a buenos acuerdos con las comunidades y donde ahora las comunidades son las que en el marco de la explotación que realizan, ¿no? Y que le venden a la empresa, ¿no? Con quienes firmaron el contrato, definitivamente están mejorando sus condiciones de vida. Y vemos en otros casos que cuando no se han puesto de acuerdo es lamentablemente un conflicto permanente. Sí. Y en esa medida, Antonio, entonces, nos has mencionado que es fundamental, ¿no?, el que haya un proceso de coordinación, de comprensión de lo que está pasando. Definitivamente creo que, y ahí eso es de mi propia cosecha, creo que el Estado tiene que tener una labor mucho más activa y proactiva y no solo dejar que se pongan de acuerdo los privados, sea ya las comunidades con, digamos, la empresa, sino que tenga un rol mucho más activo, que haya un liderazgo desde el propio Estado. ¿Sí? Sin embargo, también vemos que este contrato, ¿no?, que se deben de suscribir es uno de los temas pendientes, ¿no?, que tendrían que mencionarse. ¿Por dónde iniciar, además de ahora, por ejemplo, en este contexto, con la oportunidad del proyecto de ley que se presenta? El Ministerio de Energía y Minas ha señalado que va a recibir, ¿no?, recomendaciones, sugerencias, y entiendo en el evento en el que tú has participado, has sido parte de los procesos en los que el gobierno expone
y todos aquellos involucrados pues deberían de acercarse a poner las sugerencias y dar la cuota de realidad de cuán viable va a ser esta norma al momento que se implemente y qué tanto va a solucionar los problemas que tenemos entre manos. ¿Cómo ves tú en este proceso combinar, digamos, la estrategia de modificación legal con una estrategia más de incursión, digamos, contra la actividad ilícita, que solo entra el Ministerio del Interior, digamos, a través de la policía? Hay un juego ahí importante, un rol importante, pero si no está de la mano con la fiscalía y no está de la mano con los jueces, en realidad la persona o las personas que están ingresando ilícitamente a concesiones que no son suyas no terminan siendo juzgadas y mucho menos sancionadas por la actividad ilícita. Entonces es un andamiaje que de pronto falta consolidar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué retos tenemos ahí como país en este momento? Bien grandes. No, realmente los retos no. Yo siempre digo, y he tenido muchas críticas al respecto, cuando el tema de la formalización es un proceso lento, es un proceso que tenemos que medirlo constantemente y no pretender que va a acabar de 1, 2 o 3 años. Puede durar una década, pero siempre teniendo un norte claro a dónde queremos llegar, ¿no? Porque si siempre estamos extendiendo y lo que está pasando con el Reinfo, no vamos a ningún lado. Y cuando viene algún gobierno que quiere demostrar que está haciendo algo, empieza a hacer todas estas actividades de, no sé, de poner bombas a las plantas. Interdicción. No tiene sentido, realmente. Eso no tiene sentido. Realmente deberíamos tratar de empezar por el principio. El principio para mí es, vuelvo a repetir, el famoso contrato de explotación. Y no es que quiero ni estoy proponiendo que es la única solución. Tiene que haber más soluciones intermedias. Aparte, ya el proyecto de ley, por ejemplo, habla de que el Estado va a reservar áreas exclusivas para los mineros artesanos, ¿no? Pero no es como si quisiera un lugar para uno para vivir, digamos, ¿no? Uno separa los lotes por acá, No, corta. pero además yo me pregunto, Parte, sí. cuando he leído esa parte, Sí. ¿no? Yo me pregunto en qué parte del Perú va a reservarla. Exacto. Porque ya no hay espacio. Ya está copado totalmente, ese es uno. Y dos, es que no se puede partir. O sea, los mineros artesanos, primero, antes de volverse artesanos, han caminado muchos cerros para hasta encontrar la veta. Y normalmente las vetas se dan en pequeñísimos lugares que muchas veces no exceden de 10 hectáreas, ¿no? Sin embargo, el lote menor que es del denuncio actual es 100 hectáreas. Entonces, en realidad hay algo que hay que ver en ese tema, ¿no? Pareciese que un poco más de caminar, ¿no? Un poco más sí, de campo, un poco más de realidad diferenciada, justo porque nuestro país tiene una geografía diversa, ¿no? Y no es lo mismo, como tú bien lo has señalado, el norte, el centro, zona altoandina y la selva. Sí, cada uno de ellos tiene una forma de ver las cosas, ¿no? Pero como decía, no es un proceso rápido, es un proceso lento, es un proceso que hay que ir avanzando, digamos, con metas prefijadas muy bien, ¿no? Por ejemplo, un tema con el cual podemos arrancar rápidamente es la trazabilidad. Y no irse pues al extremo, ¿no? Sino controlar los explosivos, controlar el petróleo y controlar el cianuro. Con eso podríamos empezar a ver cómo se mueve la minería aurífera, por ejemplo. Claro, los insumos. Los insumos grandes. ¿No? Los grandes, porque hay la trazabilidad, entonces, comenzar por la trazabilidad de los insumos. De los insumos. De los insumos, sí, para evitar, digamos, que lleguen a donde no deben. Claro, ¿no? Entonces, luego vamos bajando ¿no? La movilidad, la que comentaste, el transporte. No es posible, sí. No es posible que los minerales se tengan que transportar miles de kilómetros, 1.000, 2.000 kilómetros para llegar de un extremo a otro del país, ¿no? No tiene mucho sentido. Definitivamente hay algo que se está ocultando, algo oculto detrás de eso, algo ilícito. Y que tiene que ver con un orden, ¿no? Entonces, si tenemos en determinadas zonas del país plantas, ¿no? Para el tratamiento, el beneficio, etcétera,
que lleguen y de repente decir, todos los que están produciendo por aquí, explotando, llegan a esta planta, estos otros llegan a otra. Ordenar un poco porque en este proceso de leer, de tomar conocimiento, de desarrollar un poco una investigación, uno identifica que hay como muchos roles o que se traslapan o que no está claro quién lidera el proceso. Claro, eso es cierto. Y hay otro tema que también creo que es importante. Se habla de que existen 80 y tantos mil registros Reinfo, ¿no? Para mí, eso debería constituir una base de datos, de información muy, muy importante para el Estado, porque el Estado puede revisar quién es quién en esa, ¿no? Ver lo que yo he visto muchas veces en una familia está el esposo, la esposa, los hijos, cada uno tiene un Reinfo distinto. ¿Vale la pena hacer eso? ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que pretendió la ley del Reinfo? No, obviamente que no. Entonces, se está abusando de eso. Yo creo que el hecho de tener esa información de 80.000 Reinfos es una oportunidad para que el Estado empiece a organizar desde ahí. Pues ya tiene la información y probablemente hay mucha más gente haciendo actividad minera que esos 80.000. Sí, seguro con toda que certeza, sí. ¿no? O sea, se supone que los que se inscribieron eran los que querían formalizarse. Sí. Otro tanto probablemente nunca quería formalizarse claro. y no se inscribió. Sí. Y el otro aspecto donde también todavía no tengo idea cómo se puede hacer es por qué el minero el minero artesano que encuentra una veta y no puede explotarla porque no tiene capital, ¿qué hace? Busca un famoso inversionista. Y el inversionista es una persona cualquiera. Normalmente son los más preclaros de la comunidad que tiene algo de dinero, pone ahí y empieza todo el rollo de ahí. ¿No? El artesano factura con su Reinfo, ¿no? Y si no puede hacerlo o no quiere hacerlo, se lo entrega a uno que le llaman el facturador y empieza realmente toda una cadena que merece una trazabilidad y que realmente es difícil entender cómo la SUNAT no puede hacer esto. O no le pone el suficiente esfuerzo, o tal vez están haciendo algo muy callado, no sabemos. Ese es ¿O qué está pasando con esa información? Claro, también, ¿no? porque el día de hoy, aquel que compra el minero en la planta les pide muchas veces factura electrónica. Los mineros artesanos están vendiendo con factura electrónica, están evidenciándose, están, como dice, visibilizándose. Y con toda esa oportunidad no entiendo cómo el gobierno está desperdiciando toda esa información. ¿Qué está haciendo con toda esa información? Cuando es parte de lo que tendría que estar contemplado aquí, ¿no? Con roles mucho más claros, con ¿no? funciones claras, pero también con responsabilidades. Claro. Cada dueño de parte del proceso, porque el proceso tiene muchos actores, ¿no? Cada responsable del todo del proceso, quién lidera todo el proceso y quién mira cada parte del proceso, la SUNAT, probablemente el CERNAM, el ANA, el propio Ministerio de Energía y Minas, las direcciones regionales de energía y minas o las gerencias, ¿no? Las GREMS, tienen roles, en algunos casos en el proceso y también un rol más coordinador y supervisor. Entonces ahí poner muy claro qué pasa si no cumplen, ¿no? Porque si el funcionario no cumple, en estos procesos alguna responsabilidad tendría que acarrear su incumplimiento. Claro. Y hay un aspecto importante que se pasa por encima muchas veces, es el rol del Ministerio de Trabajo. El tema de la empleabilidad. Estos mineros que tienen Reinfo, ellos no es que él solo trabaja, él tiene un grupo de gente. Un grupo de personas. Y ese grupo de gente normalmente no le pagan con dinero, le pagan con mineral. Entonces ahí inclusive atomizan más todo el tema de la venta. Entonces el pequeño minero, el que trabajó toda la semana ahí, muchas veces prefiere ir a un Quimbalete y hacer su proceso él mismo, ¿no? Y obviamente lo que obtiene no lo va a declarar ni nada. Claro, simplemente lo vende al primero que se aparece ahí, ¿no? Entonces vemos que esta preocupación por la preservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales en el entorno donde se da la minería, ¿no? Se aplica, ¿no?
en algunos casos cuando hay gran minería. Sin embargo, cuando se discute Sí, la sí. pequeña, mediana, ilegal, ¿sí? Ya Se pasa por alto. cómodamente, Sí, sí. ¿no? Se pasa por alto el que sí hay contaminación, el que sí hay actividad ilícita, obviamente, el que hay delitos conexos como la trata, alguna relación puede Sí, ser con estos inversionistas o con el narcotráfico. Entonces, sí está afectando y eso es algo que tenemos que llamar la atención. Y tenemos que llamar la atención porque si la minería ilegal sigue creciendo en el país, todos los delitos conexos van incrementándose también. Y como tú bien lo has señalado, claramente la minería ilegal ha avanzado tanto que ya está posicionándose en el poder político. Por eso tenemos normas que favorecen ese Sí. impedimento, ¿no? Que inclusive se traslade mineral que ha sido obtenido ilegalmente. Y en esa medida, te comento, Antonio, nosotros hemos recibido un par de preguntas de quienes nos siguen. Hay muchas preguntas, pero no vamos a poder contestar todas, o reflexiones además. Aquí tenemos a un usuario llamado Sucho, ¿sí? Que lo que señala es lo siguiente, ¿no? Reflexiona y dice, a mi entender, las leyes deben cumplirse y a las personas que las transgreden debe aplicarse las sanciones correspondientes. ¿Cómo es posible que se estén malogrando extensas cantidades de terrenos y ríos? Yo lo veo como una reflexión, ¿no? Una autocrítica de qué es lo que está pasando, lo que decíamos hace un minuto, la minería ilegal ya está afectando personas, terrenos, recursos naturales, y cómo es posible que no se esté haciendo nada. ¿Qué mención o qué reflexión te genera lo que Sucho nos está comentando a través de las redes? Bueno, yo concuerdo con el pensamiento de este señor o digamos, el comentario, porque efectivamente lo que más crece es la parte ilegal, porque como que se nutre cada vez más, crece más y engrosa más, y cada vez digamos, ellos de alguna forma tratan de hacer sus actividades y no dejar ningún responsable ni hacerse responsable de nada de lo que viene atrás. Trabajan en una zona donde hay una veta muy buena, se acaba la veta buena y desaparecen. Y dejan Todo lo que todo el desastre al tal costado. cual, ¿no? Y realmente ese es un problema serio. Y ahí, por ejemplo, con la reflexión de Sucho, que nos está siguiendo en redes, ¿qué rol tendría la población que está en el entorno? Debería, o sea, sí hay, curiosamente, dentro de las mismas comunidades hemos observado que hay gente que está de acuerdo con que sea minería y otra gente que no está de acuerdo que favorece la ganadería, la agricultura, ¿no? En las partes altas principalmente ganadería, ¿no? Y están totalmente opuestos porque es muy desigual. La minería, para aquellos comuneros que han trabajado y les ha ido bien en minería, realmente han mejorado económicamente y se nota una diferencia. Pueden comprar bienes, pueden tener una mejor casa, ¿no? Vehículos, etc. Y eso hace, hay veces... Que sean más flexibles en sus principios Claro, respecto a la protección del claro, medio así ambiente es. Claro. y otro tipo de acciones. Y eso es algo que llama la atención, porque las comunidades muchas veces se movilizan cuando hay un riesgo de contaminación, Claro. pero muchas comunidades, y como te comentaba también hace un momento en este evento que estuve, yo veía quienes eran mucho más radicales, ¿sí?, en condenar la minería ilegal eran las mujeres. Es cierto. ¿Sí? No sé si tú lo has visto No, también sí es cierto. en el No, campo. no, Las no, mujeres peleando porque, siendo consecuentes además, que si se oponen a la minería, se oponen drásticamente a la minería ilegal que genera todos los perjuicios que acabamos de desarrollar. Sí, yo creo que sí es importante una labor de difusión, de educación, ¿no?, a los líderes en esas comunidades para que, digamos, trabajen de forma, digamos, positiva, ¿no? Porque a veces oponerse por oponerse, que muchas veces sucede también, ¿no?, con comentarios, no, el cerro hay que guardarlo para mis hijos, etcétera, ¿no?, que no son cosas, digamos, que parecen muy, digamos, Lo que pasa es realizables, que ¿no? y ahí yo, digamos, de mi experiencia personal en campo, ¿no? Yo creo que
tenemos que tener una política clara de manejo intercultural, ¿no? ujú, Sí he tenido la oportunidad de estar en comunidades donde su principal argumento, molestia y oposición ha sido a la voladura del cerro, ujú. que era el apu de Así la es. comunidad, donde venían todas las historias. Ujú, Entonces, creo que es importante, más allá, digamos, de la decisión que se adopte, ujú, que, como tú decías en algún momento, se dialogue, se converse. ¿Qué implica ese ujú, proceso ujú, en el peor de los casos que tengan que volar ujú, ese ujú, apu, ¿sí? ujú, ujú. Ese cerro que para ellos es importante y que de pronto quienes estamos lejos y no conocemos su cultura, su historia, su cosmovisión, Ujú, es un cerro. claro. Pero para ellos No es todo. es importantísimo. Entonces, creo que ahí sí yo daría 3 pasos atrás para luego dar 6 adelante Ujú, en el proceso de diálogo, de ujú, conversación, de comprensión y de finalmente mirar, ujú, ¿sí?, cómo hacemos, porque probablemente, ¿sí?, el que se tome una decisión respecto a este cerro, ¿no?, ujú, podría generar un enorme beneficio y un salto enorme, ujú, ¿no?, para la propia comunidad, teniendo en cuenta que ujú, está ahí, digamos, ujú. todo el mineral probablemente. Sí, Sin embargo, habría que escucharlos también, sí, creo yo, es cierto. porque de lo contrario, el conflicto va a continuar y ninguno va a poder Claro, lograr los objetivos que tenía previstos, sí. ni el concesionario, ni la Es, comunidad donde está la así concesión. es cierto. Eso es. Y el legado que ha dejado también la minería antes, ¿no? Tal vez no lo comenté, pero en una época en este país era lícito tirar los relaves a los ríos, tirar los relaves al mar. No, No había control, no pues había no había control, no control. había ley que lo impida. Si no hay ley que lo impida, podemos decir que era lícito, ¿no? Nada decía que estaba prohibido, con Así lo es, cual no había ¿no? regulación. Entonces, todo eso ha traído cola el día de hoy, ¿no? Digamos, hay gente, los que no sé si correctamente o incorrectamente los llamamos ambientalistas, porque todos deberíamos estar preocupados por el ambiente, son los puntos débiles en los cuales atacan la minería en general. Porque Por el hablan pasivo, por lo por que hay, pasivos. pero creo que ahí la reflexión también es Ujú, qué tanto estamos haciendo todos los ujú. que apostamos por proteger al ambiente, que es nuestra Ah, casa común, ajá, ¿no?, para alertar que no podemos tener un discurso distinto así es. cuando miramos la minería ilegal y los Ajá, estragos que está generando. así es. Y en esa medida, Manuel, ¿sí?, que es Ya. otro de nuestros seguidores, nos dice cómo conciliar el derecho al trabajo con la incursión en actividades que lindan con el delito, minería ilegal, ¿no? Ahí hace una pregunta, pero nos llama la atención también, porque claro, dice, tienen derecho al trabajo, Sí. pero están extrayendo mineral de manera ilegal. Entonces tú lo comentabas hace un momento, pero ¿qué reflexión te trae? Bueno, yo no sé si alguien que va a meterse a hacer algo ilícito sigue teniendo derecho al trabajo. No sé, yo Personalmente creo. creo que no, no lo No, tiene no, porque no, ya no, está pues generando una afectación claro, mayor, claro, inclusive. claro, ¿no? Entonces, alguien que está en el camino a hacer eso, yo creo que es al ente superior, que es el Estado, el gobierno, de ver qué rutas dar para que estas personas puedan acceder al trabajo de otra forma, De ¿no? manera Así formal, es, con todo lo que eso así implica, es. Sí. ¿no? Pero definitivamente no podemos hablar de derecho No, al trabajo no, cuando trabajan o cuando prestan servicios sí, o cuando están involucrados en sí, la extracción sí. frente a Ahora, una incursión legal, ilícita, ¿no? ilícito, Ilegal. sí. Y ahí ya para cerrar, Antonio, algunas preguntas de ping-pong, ¿sí? Si pudieses cambiar una ley, ¿qué ley cambiarías? ¿Cuál cambiarías? No sé, yo prefiero cambiar a los que hicieron la ley. No, en realidad no, hay muchas leyes que se han hecho leyes parche, digamos, ¿no? O sea, sale el chupo y pum, le ponen una parche. Esperamos que aparezca otro y le ponemos otra tapa, ¿no? Y obviamente lo principal es tener por lo menos, me llama mucho la atención ahora que hablas del proyecto de ley informal, hay un subtítulo, un capítulo que habla política minera para la minería artesanal. ¿Por qué no se hace una política minera en general?
No Sí, es- de hecho, no- tienes toda la razón, ahí sí. ahí, Hay de minería artesanal, pero no hay de, ¿por qué de política minera nacional. solamente para artesanal? Debe ser política minera para todo el país, para todos los tamaños y estamentos de minería, ¿no? Es increíble que siendo y declarándose Eso es lo a más Perú como positivo. un país Sí, minero, sí, no tenga una política de minería, no sí, esté la minería como parte de las políticas de Estado en el Acuerdo Nacional, por claro. ejemplo, ¿no? Por eso es lo más rescatable que encuentro de ese proyecto de ley. Ah, muy bien, Política gracias. minera, Política minera ya hay clave, que hacer. sí, Así tiene que. como digo que el reglamento de seguridad debe aplicarse para todos los estratos de la minería, igual la política minera, ¿no? El tema de seguridad es el tema más importante. Los mineros tenemos este problema, no esta cosa en mente siempre, la seguridad, ¿no? Porque la seguridad, normalmente la minería es una actividad de riesgo, no es una actividad como cualquier otra, ¿no? Donde uno accede a lugares que han sido construidos propiamente o accede a zonas donde, digamos, va a una carretera, un puente ha sido diseñado correctamente o con los mejores conocimientos de la ingeniería. Cuando uno está en una mina, hay muchos aspectos, digamos, de riesgos que por más que se hayan querido estudiar, por más que se han gastado mucha investigación en eso, ocurren accidentes. Entonces, es una actividad de riesgo. Por eso el tema de la seguridad es para mí el tema más Central. importante, también una parte central de la minería. Pensando en las personas que trabajan, obviamente. Entonces, ¿no? y esto debe extenderse hasta los artesanos, porque los artesanos, con el conocimiento que tienen, muchas veces empiezan a entrar en el subterráneo y muchos de ellos terminan muertos por gas, Sí, porque ya no hay oxígeno o el gas que producen los explosivos no ha salido a tiempo, ellos ingresan, se intoxican o entran en lugares donde no hay digamos, un apuntalamiento de las excavaciones, se caen las derrumba, sí. excavaciones, se derrumban. Entonces hay miles de esos problemas que deberíamos tratar de, digamos, como minero, ya estoy hablando como minero, de extender ese conocimiento hacia En una otro, política, muy en bien. una política, ¿no? Entonces, más que cambiar varias leyes, además de a quienes hacen las leyes a veces, es plantear una política minera, que es lo que resaltas del proyecto de ley del Ejecutivo. Sí. Si pudiese retroceder en el tiempo e impedir un momento de nuestra historia reciente, ¿cuál sería? Un montón. No, a mí lo que siempre me ha preocupado es los antis, ¿no? Estas famosas antis, en los años 60, 50, 60. Yo todavía estaba chico, tal vez no tan chico, el tema del antiaprismo, por ejemplo, ¿no? Siempre somos anti, ¿no? Tenemos que, nos aglomeramos alrededor de un anti. Pasó luego con el tema de Fujimori, no sé si va a pasar luego con Castillo, pero va a pasar probablemente en el futuro, ¿no? Entonces, esos son los momentos que yo trataría de revertir? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no fuimos lo suficientemente, no sé, observadores, cautos o reflexionamos más sobre lo importante que es cuando uno elige a alguien, ¿no? Y terminamos eligiendo a alguien porque alguien le dijo que es bueno o porque simplemente no nos interesa a veces? Y eso último es lo más preocupante porque es lo que decide el futuro, el presente y el futuro, Claro, no solo de nuestro país, sí, sino de nuestros hijos, de nuestra familia. sí. Y la última es, compártenos una opinión impopular, algo que la mayoría de peruanos parece estar de acuerdo, pero tú no estás de acuerdo. Uy, ese sí es difícil. Impopular, ¿qué sería en general, y esto es creo que a nivel de todo el mundo, ¿no? La minería. Yo no entiendo por qué la gente la minería es impopular a nivel de todo el mundo, ¿no? Y uno piensa pues que ¿Y qué dirías así? ¿Por qué deberíamos, ¿no? Aunque es impopular en todo el mundo, ¿por qué no debería ser impopular, ¿no? ¿por qué no? Porque alguien puede vivir sin un celular o sin un auto. Todo viene de la minería, eso es lo que no entiendo, ¿no? La gente no termina de entender que todo lo que usamos en el día a Es que falta día proviene de la falta minería. información, Antonio. Yo creo que efectivamente, yo creo que cuando uno discute en determinados espacios Ujú, que se plantean radicalismos como no a la minería, ujú. ¿no?
creo que hay mucho desconocimiento, Ujú, ¿no? Hay ujú. mucho desconocimiento. Y claro, yo creo que las personas estamos a favor de una minería responsable, que Ujú, respete los derechos humanos, que respete el ambiente, que gestione los riesgos, ujú. ¿no? Pero entonces, para ti, pues la minería es impopular y habría que informar mejor. Hay un reto Sí, por sí, hay ahí. un reto tremendo y no tienes idea la cantidad de esfuerzos que hacen en todos los países. No estamos hablando de Perú, uno, pero Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, ¿no? Hay mucha gente antiminera, se opone a la explotación, ¿no? El famoso extractivismo, etcétera, tantas cosas de esas que han ido pasando, ¿no? Pero no ven lo otro, ¿no? Como que, digamos, dicen que podemos vivir sin eso, podemos ser, vivir de la ecología, de los, no sé, pues hay varias de esas, ¿cómo se puede decir? Alternativas que plantean. Alternativas que plantean y que no me parecen factibles, ¿no? En todo caso, pues no dejar solo a una actividad, porque tenemos que convivir con varias. Ah, Yo creo que a veces no se mira otro tipo de actividades ujú. que nosotros mismos generamos un impacto al ambiente y que tenemos que ser mucho más reflexivos y responsables al respecto. No, sí, eso es muy cierto, ¿no? Llegamos al final de Eh, nuestra conversación, Antonio, Muchas gracias. agradecerte y no sé si quieres dar algunas palabras finales. Respecto al tema de la minería, yo pienso que lo que tenemos que pensar, como comentaba hace un rato, ¿no? Tener un norte o fabricar ese norte o proponernos un norte a dónde queremos llegar con el tema de la minería artesanal, informal, ¿no? Para mí es un tema que va mucho, tiene hasta, digamos, dos aristas, ¿no? Una arista es importante, es que tiene que haber un valor compartido con aquel comunero que ha vivido toda su vida en esa zona sobre los yacimientos minerales, ¿no? Entonces, ¿qué derecho, aparte de darles los famosos bonos o el canon y todo esto? Yo no sé si ellos, por ser guardianes, porque no están ahí, deberían tener una compensación por eso. Yo pienso que sí, de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí es donde pienso que los conceptos como este de valor compartido, ¿no? Que creo que son importantes en analizar hasta dónde, ¿no? Porque todos nos beneficiamos con los productos de la minería, todos en general. El hecho de que los precios los dicte el mercado somos todos, o sea, todos. Si no compramos un bien, probablemente ese bien ya no se fabrica, el mineral que se utiliza para ese bien ya no se mina. Claro, y el tema Entonces, de en el oferta y fondo, demanda, claro, ¿no? ¿no? La oferta de mano la llevamos muy a nosotros, pero no sabemos cómo llega del lugar donde se origina. Eso es bien importante para mí, ¿no? O sea, pensar Apostar por el valor compartido en la en minería. la pequeña Sí, minería, en la minería sí, artesanal, sí. pero evidentemente respetando Obviamente, derechos humanos, medio y esa ambiente. es la parte más crítica que corresponde, yo creo, al gobierno. Esa es la que comentabas tú también, ¿no? Es la parte que el gobierno no está haciendo y debería Los prestarle poderes más. del Estado, inclusive, ¿no? Ahí hay Ujú, una responsabilidad en el Ejecutivo, en ujú, el Legislativo y en el Judicial, ujú. para separar la paja del trigo, como bien tú has acotado. Mucha gente lo dice, no solamente yo. Bueno, muchísimas gracias, Ya, Antonio, por estar aquí con nosotros el día de hoy. El tema de la minería ilegal nos preocupa a todos. ujú, Realmente esperamos que encontremos juntos una solución ujú, y obviamente quienes tienen a cargo la conducción del gobierno pues apuesten por escuchar ujú, las recomendaciones que se hagan respecto a la propuesta de ley que ya ha sido presentada ujú. y que se está discutiendo, analizando para ser presentada al Congreso. Agradecer a todos ustedes por seguirnos el día de hoy e invitarlos a visitar nuestras redes de propuestas del Bicentenario. Síganos, denle like a este podcast y también estamos recibiendo sugerencias de temas para tratar
en los siguientes podcasts. Muchas gracias y no se olviden, denle like a Propuestas del Bicentenario. Gracias.